Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Género en Sintonía. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial también con nosotros, que es la doctora Johanna Sagner Tapia. La doctora Johanna es profesora en educación especial y cuenta con un doctorado de Ciencias Sociales y Educación de la Universidad de Tubinga en Alemania. Actualmente es investigadora y docente en el Núcleo de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de la Frontera. Su línea de investigación se centra en los estudios culturales sobre discapacidad, alteridad y narrativas biográficas, con un enfoque particular en la construcción social de la otredad en contextos de educación inclusiva. Entre sus proyectos recientes destaca su participación en el Comité de Investigación RC38, Biografía y Sociedad de la International Sociological Association, o ISA en su abreviación, donde liderará una sesión en el Foro de Sociología 2025 sobre los desafíos sociales del cuidado. Doctora, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Em, bueno, me encuentro bien, gracias. Bueno, queríamos consultarle también un poco sobre la actualidad de su investigación también Ujú, en la Universidad de la Frontera, específicamente también en el Núcleo de Ciencias Sociales, ujú. pero me gustaría partir sobre la investigación que usted se está llevando a cabo, que es el tema del cuidado y en cómo afecta también nuestras relaciones interpersonales. Desde su perspectiva, ¿cuál es el rol también que cumple, por ejemplo, el género en la forma en la que se distribuye el trabajo de cuidado en la sociedad actual? Bien, voy a partir un poco con la investigación actual que tengo, que es un proyecto de investigación del Fondesit que trata sobre dinámicas familiares Mm. cotidianas, que tiene mucho que ver con esta perspectiva biográfica de que el fenómeno social ocurre en el día a día. Y cómo se establecen esas dinámicas cotidianas cuando hay algún niño de la familia que tiene una discapacidad intelectual o global del desarrollo. ¿Qué pasa con los padres, con las madres, con los abuelos, tíos, quienes sean los que están a cargo de este pequeño o los hermanos también? Y respecto a eso, entonces nos preguntamos, usualmente se dice que el cuidado está feminizado, que las tareas más duras están puestas en la mujer, pero fíjate que justo hoy en el tenemos un grupo de estudio de cuidado, estuvimos discutiendo de esto, de si el cuidado es algo que es un ámbito exclusivo de las mujeres y creemos que no, o sea, el cuidado lo realizan todos en la sociedad, todos cuidamos relaciones, cuidamos que el trabajo sea adecuado, nos autocuidamos, cuidamos al compañero de trabajo en el sentido de ayudarlo, y también, por otro lado, tenemos cuidados que están estructurados diferentemente. Ahora bien, la discusión grande tiene que ver con que el cuidado, justo hoy día lo comentaba uno de los participantes de este grupo de estudio, es que es visto como un sacrificio, es como Mm. algo negativo. Sí. ¿Y por qué no es productivo? No está dentro de la cadena de producción económica. Entonces, el problema es algo real, digamos, en el sentido de que mujeres que se quedan en casa cuidando niños, a veces hay niños que necesitan cuidados más prolongados, Ujú. como es el caso de personas que pueden estar postradas o en casa, se retiran del ámbito productivo y por lo tanto quedan un poco al margen del mundo público y de la participación pública. Pero también hay como una construcción negativa de lo que es cuidar y queremos de alguna manera compensar ese sacrificio con políticas, con recursos, pero también hay un ámbito que es positivo del cuidado. El cuidado tiene una condición placentera en el sentido de que cuando alguien nos cuida, es agradable tanto para quien recibe ese cuidado como para quien lo dona. Cuidar a alguien, si tu hermano, tu novio está enfermo y le llevas un té caliente y te lo recibe con gusto y te dice gracias, hay una retribución que no es monetaria, pero que genera una, mm, una relación de horizontalidad donde nos apoyamos y me retribuye algo positivo. Sin embargo, no estoy con esto desconociendo que un problema social que ocurre después con estas mujeres que se han quedado cuidando a los niños y que se han retirado del marco laboral, qué ocurre, por ejemplo, en la vejez, qué ocurre con sus cotizaciones, qué ocurre con un ámbito súper material. Y eso hay que abordarlo. También la pregunta es por qué es la mujer la que decide quedarse. En las entrevistas que hemos realizado generalmente es una decisión súper pragmática. ¿Quién gana más dinero en la familia? Y suelen ser hombres quienes tienen condiciones laborales más estables, sueldos más fuertes que pueden de alguna manera sobrellevar la manutención de toda la familia.
Y ahí también nos ha surgido en las entrevistas, me han surgido en las entrevistas hombres que también se desgastan, también pasan de un horario laboral de 40 horas a 60 horas y también se enferman por el desgaste de trabajar horas que no son adecuadas todas las semanas y la preocupación de sostener una familia en un mundo en que todo es mucho más inestable. No existe, uno escucha menos esos trabajos en que la persona entra y termina después de 40 años. Ujú. Es mucho más inestable todo. Entonces, sí, sí, hay un componente de género y también ahí me atrevería a decir que las mujeres se sobrecargan con las tareas domésticas y se retiran del mundo público y del mundo productivo y los hombres exceden ese mundo productivo que también implican relaciones quebradas con respecto a la familia o participación y apoyos en la familia. Bueno, igual es muy interesante porque también plantea la posibilidad, o sea, más que la posibilidad, sino que también hay testimonios reales de que en este caso los hombres también de repente pueden sufrir como sobrecarga también con Mm, respecto a lo laboral y que también de cierta forma, claro, las mujeres se ven más en este como ámbito privado de ujú, la sociedad y que los hombres igual quedan un poco más expuestos a como de cierta forma llegar como un estándar de productividad. ujú, Entonces, también eso igual es muy como interesante de abordar y también dentro del trabajo que usted también menciona es como el otro, la alteridad en este caso se ujú, podría decir, sí. y cómo también esto influye en la inclusión, pasando un poco más al aspecto del estudio de las personas con discapacidad o en Mm, situación de ujú. discapacidad, cómo también influye esto en nuestra percepción de estas personas y en este caso también afecta de repente más a las mujeres y a las niñas. Mm, estoy pensando en lo que me Sí, estás preguntando. no hay problema. Em, en general, yo me atrevería a decir que la discapacidad es un componente, sobre todo la discapacidad intelectual es un componente marcador para quedarse fuera de la participación social, que sería la idea de la inclusión. La inclusión Mm, se refiere al hecho de que las personas todas participen de la vida pública, de la educación, del mm, trabajo, de las amistades, de poder participar de la ciudad. Y en en el caso de la discapacidad intelectual, es más difícil que estas personas se incluyan de una manera participativa horizontal, ¿vale? Es decir, que yo realmente quiera contratar a un joven o a una joven que tiene alguna discapacidad global del desarrollo, una discapacidad intelectual, porque nuestra sociedad valora las capacidades cognitivas, lo cual era distinto, por ejemplo, en lo que hay en los relatos de la Edad Media, donde la falta de alguna habilidad motora, a veces sensorial, no permitía a las personas ser productivas, ya que ujú, mucha gente en esa época lo normal era no leer, no escribir, no sumar, no restar, pero no, claro. no tenía que tener un componente necesariamente cognitivo, eran los Ujú, contextos de la época. Por tanto, el asunto es que hoy día las habilidades que se solicitan para la participación suelen ser, y los trabajos mejor pagados suelen ser trabajos que tienen un componente abstracto, ujú, cognitivo, que muchas veces imposibilitan esta inserción. Ahora, también hay componentes de estigma, que tiene que ver también con otra cosa que nos evita ver al otro como un otro que podría ser o que es un otro como nosotros, con otras limitaciones y con otras capacidades, así como nosotros tenemos limitaciones en algunos ámbitos y capacidades en otros, como aceptar que el ser humano posee límites y posee vulnerabilidades y posee desafíos. Ahora, el estigma es fuerte ujú, y hay estudios también en Inglaterra, sobre todo hay una doctora que trabaja justamente sobre el estigma que hay hacia las familias, a las madres que tienen niños con discapacidad intelectual. No te sabría decir que niñas, en el sentido de mm, mujeres, niñas claro. mujeres con discapacidad intelectual son más discriminadas que niños hombres con discapacidad. No lo sé. Ujú, Así que no podría aseverarlo o no, pero sí que hay componentes de estigma respecto a esta identidad que está deteriorada, como diría Goffman, de la valoración que tienen respecto a lo que pueden hacer en una sociedad productiva que es rápida, que es inmediata, que entra en componentes de nuestra formación escolar y académica que están centrados en lo abstracto y cognitivo, del cual ellos muchas veces van a quedar al margen. Pero nos replantea otras preguntas. ¿Por qué no existen otros ámbitos del trabajo que puedan ser igualmente valorados y bien ujú, valorados, económicamente sí, incluso? Trabajos bien pagados, pero que no tienen un componente necesariamente todo cognitivo, que pueden ser trabajos técnicos, que pueden mm, ser trabajos creativos también. Ahí
pero ese problema yo creo que es transversal en Chile también para otras personas que también quedan Sí. fuera de de acceder a trabajos mejor pagados. Con respecto también al tema del cuidado y volviendo igual un poco como a la labor del cuidado y no viéndose como bien, decía usted, remunerada, por ejemplo, económicamente, qué pasa con las cotizaciones. Su investigación, ¿cómo podría también abordar esas problemáticas? Porque claro, en Chile existen ciertas políticas públicas que pueden Ujú, ayudar a entregar o ver, por ejemplo, los labores de cuidado, mujeres que se quedan en casa cuidando también como un trabajo más. ujú, Pero todavía, dice usted también, hay un estigma y también no es tan bien remunerado como trabajos más intelectuales, como abogado o doctor. O... claro. O sea, yo no puedo resolver eso, o sea, sería muy aventurado de mi parte lograr darte una respuesta completa Mm, porque es súper complejo. Sí creo que hay, em, que tiene que ver con también nuestra época, que es del individualismo y una necesidad de acumulación mm, y temor a a la fragilidad y a la incertidumbre, que es propia del ser humano, digamos, este temor a lo incierto, poder acomodarse. Pero yo tendería a pensar que eh, algunos trabajos que tienen que ver o algunos apoyos que tienen que ver también desde lo comunitario. Por ejemplo, cómo las sociedades se vuelven más comunitarias, donde volvemos a recobrar las redes de apoyo, mm, donde la familia no se siente completamente aislada y no dependen solamente de un sistema de cotizaciones o no depende sencillamente de que tengamos redes de salud, donde también la discapacidad se sobremedicalice, sino mm, pensar en otros ámbitos, de otras dimensiones de las vidas de las personas. Y para eso creo que hay que fortalecer las comunidades, los diferentes grupos, el grupo de deporte, los grupos de religiones, si eso es importante para la gente, un grupo vecinal, grupos de niños. em, cómo en el fondo tú también, no todo tiene que pasar por políticas públicas y mm. por una normatividad, sino que también las condiciones de vida pueden ser considerablemente mejoradas por ese ámbito, por supuesto, pero también por cosas bien inmediatas como dónde vivo, el barrio, la ciudad, las condiciones de vida, la participación más transversal hacia todas las personas. La escuela, tal vez Mm. como un nexo colaborador entre familia, comunidad, barrio, cosas así. Bueno, hablando también de redes comunitarias y quizá también pasando más al aspecto que vamos a abordar más adelante en la entrevista, pero como para también comentar un poco que usted me comentaba que usted dentro del núcleo de ciencias Ujú. sociales generó un grupo autoconvocado para análisis teórico de las investigaciones que se están realizando en este momento, sobre todo de narrativas biográficas. Sí, Si nos puede contar un poquito de esa red de sí. apoyo también para usted. A ver, como te contaba antes, yo trabajo con una red de investigadores en Alemania que viene de Gabriele Rosenthal. Ella es la que la funda, es un centro que se llama Centro de Metodología en Ciencias Sociales, específico en en las biografías, que es una corriente del interaccionismo simbólico. Y era un equipo donde yo fui a trabajar que me encantó porque el análisis, como es un análisis interpretativo, ¿vale? Si los datos no se cuentan en su frecuencia Ujú. necesariamente, no se cuentan, no te lo puede hacer un computador. El computador puede ayudarte a codificar, tú puedes guardar las codificaciones, pero luego tú tienes que interpretar esos Claro, datos. no es cuantitativo, es Es cualitativo. cualitativo, Sí. pero es un cualitativo, además con el apellido interpretativo, que Mm. implica que cuando leemos los códigos, después los transformamos en categorías, esas categorías tenemos que tener algún bagaje teórico para poder leerlas. Tú no partes con una teoría de fondo, tú no dices voy a estudiar, por ejemplo, a las familias con teoría feminista, sino que tú vas, estudias a las familias y los datos que van emergiendo te van diciendo, tal vez voy a tener que leer a Butler para entender esto, o tal Mm. vez me va a servir una teoría marxista para entender el tema de la materialidad, del dinero, de las clases, o tal vez tengo que leer alguna otra cosa, no sé, estoy inventando algo, tengo que leer interculturalidad, porque Mm. hay un componente que es particularmente importante acá. Pero justamente ese proceso de ver cosas se hace en grupo. Mm. Y aquí vuelvo a resaltar la relevancia de trabajar como una comunidad, con un todos. Gente que tiene diferentes disciplinas, gente que tiene diferentes habilidades, gente que tiene diferentes trayectorias que nos van a permitir ver cosas que yo no estoy viendo. Y a más ojos hay más comprensión tal vez de algo, podemos levantar más preguntas. Y bueno, eso se hacía en ese centro y luego teníamos un estudiante doctoral que estaba trabajando con nosotros y la profesora de Alemania, Eva, es la que dirige también la tesis conmigo. Y a la inversa, yo estoy dirigiendo una tesis con una profesora en Alemania, con una joven que está estudiando en la colonia Ignida también. Mm. Entonces estamos haciendo ese
trabajando de manera conjunta. Y la colega que me ayuda estamos codirigiendo la tesis de este estudiante del doctorado en Ciencias Sociales, me dice, "Bueno, qué pena que en la UFRO no tengan un equipo de investigación que les permita analizar datos de manera conjunta". Y le dije, no, no tenemos, pero lo podemos crear. Y empecé a hablar con todas las colegas que de alguna manera se habían acercado a mí porque también han llegado por libros o por diferentes cosas a las biografías, estudiantes del mismo doctorado, y les pregunté, ¿les gustaría que hagamos algo así como juntarnos a analizar datos, mostrar nuestras entrevistas, someternos a que el otro te lea, te comente, te critique? Y fue súper bien aceptado. Al principio empezamos a hacerlo cada 15 días y después de un semestre dijeron, esto es muy poco, tiene que ser semanal. Y nos estamos juntando semanalmente y nos titulamos, fue la idea de una de las colegas, Critical Friends, que era como amigos que nos criticamos, pero con ese cariño de criticarnos para que nuestro trabajo quede mejor, quede más robusto, que podamos ver cosas que no estamos viendo inmediatamente. Así que de ahí se armó esta idea que también creo que es una parte relevante en la academia. Tenemos que dialogar, no podemos quedarnos encerrados trabajando solos. También es necesario tener ese espacio como de retraimiento para trabajar solo, pero a veces también carecemos de tiempo para trabajar con otros en el ámbito reflexivo, analítico, teórico. Gestión estamos llenos, un montón de reuniones, Sí. pero estoy hablando de este otro trabajo en conjunto, que podría ser para leernos, para escucharnos, para apoyarnos en las codificaciones, en el análisis de los textos, en las lecturas. Y bueno, y también, por supuesto, seguir hablando un poquito Ujú, sobre el proyecto, en este caso, la investigación sobre narrativas biográficas. Creo que igual es muy importante, de esta forma nos explicara quizá un poquito sobre de qué trata esta investigación y por qué también es importante y dentro del contexto núcleo de ciencias sociales, humanidades acá en la Universidad de la Frontera. de las narrativas biográficas. Exacto. Ujú, sí. ¿Quieres que te explique en términos teóricos? Claro, o sea, más que nada es como, cuál es de cierta forma, cuál es el enfoque metodológico que también Mm, ha podido ayudar a ver estas interacciones familiares también ujú, de las que hemos conversado y sobre todo también en las investigaciones sobre cuidado, eso más que nada. perfecto. Claro, la biografía se entiende teóricamente como, mm, cuando yo le explico a mis estudiantes, por ejemplo, qué es lo que es la biografía y por qué la biografía es relevante como un elemento teórico y a la vez metodológico, es porque si imaginásemos que la historia, la temporalidad y el territorio donde vivimos, donde ocurren cosas, el sistema, las estructuras, fuese la Tierra, y nosotros sacásemos un individuo, una persona, para que nos cuente su trayectoria de vida, lo que veríamos sería como en la geología los sedimentos de la Tierra. Entonces, cuando Mm, una persona te va contando de su historia de vida, de su historia familiar, va creando un relato autónomo que sería una presentación de sí mismo en este tipo de entrevista, lo que está haciendo también es dotarnos de la capacidad de ver aquello que vivió y que está relacionado con la estructura, con lo que ha pasado. Por ejemplo, si hablan de familia que muere en el siglo XVIII, sería evidente que muchas familias morían en esa época. Podemos entender que él también, esa persona también es producto de una estructuralidad, no está ajeno de lo que ocurre. ujú. Es posible que cuando nos pregunten a nosotros en el futuro o entrevisten a nuestros hijos y le pregunten sobre cómo fue su infancia, su juventud, de alguna manera cosas que pasaron en la pandemia o cosas que son marcadoramente relevantes, estructuralmente importantes, van a tener estos sedimentos en las historias de las vidas de las personas. Entonces, partiendo de esa base, uno diría que uno podría estudiar un fenómeno social desde una perspectiva que es sociohistórica, que vamos mirando hacia atrás, no como los estudios históricos que hacen los historiadores, pero también podría incluirse, y de hecho se incluye en algunas corrientes de trabajo. Tendría que ver, por ejemplo, cuando yo hablo de cuidado hoy, y cuando yo pregunto a una familia, ¿cómo es tu vida hoy? Esa historia de vida no es una historia que emerge solo hoy día o en el momento que nace un bebé con alguna discapacidad o que se origina por alguna enfermedad o accidente, sino que esos padres o esas madres vienen con un acervo de conocimiento de qué es lo que ellas entienden por familia, de cuáles fueron las construcciones que tenían de la maternidad, qué construcciones sociales hay en su contexto sobre la discapacidad. Luego tenemos la estructura, que también habría que ver cuáles son las políticas públicas, cuáles son los apoyos o no hay apoyos. Por ejemplo, cómo es la inserción, qué ocurre con esta familia. Y todos esos elementos van a emerger en el relato y nos interesa estudiarlo. De la manera que podamos establecer
por ejemplo, qué es lo habitual, qué es lo que estaría dentro de los marcos de referencia normales, cotidianos y qué cosas son distintas, contrastar estos casos. Entonces se va trabajando también con un método de teoría fundamentada donde tú presentas una primera pregunta de investigación acotada, pero con una holgura para ir viendo qué emergen los datos. Porque la idea de toda investigación también es no necesariamente conocer la respuesta Ujú, de tu pregunta. claro. Entonces tú tienes una pregunta, tú intuyes cosas, has leído seguramente cosas, si vienes siguiendo una línea de investigación, vienes con algo, no partes de cero, no es una tábula rasa. Y tomas los primeros datos y empiezas a darte cuenta, wow, este tema yo no me imaginaba que iba a ser así, o emergió tal cosa, empiezas a observarlo. En este mismo análisis empiezan a observarse pequeñas cosas que son relevantes para la pregunta que te estás haciendo. Entonces, vuelves a los datos. Puede ser a las mismas familias, a nuevas familias, y te vas enfocando. La idea es como un trabajo más bien de embudo. Partimos de una pregunta que tiene una cierta apertura y se va cada vez acotando más hasta que tengamos una respuesta que nos pueda dar una interpretación plausible del fenómeno que estamos observando. Plausible en términos teóricos y en términos de argumentatividad del análisis. También dentro de lo que adelantaba un poquito antes Ujú, de cuando la presenté, ujú. sobre la sesión que va a dirigir el próximo año, Sí, en julio, si no me equivoco, sí, en julio. la sesión del Foro de Sociología en el International Sociological Association o Mm, ISA, en Marruecos sobre los desafíos sociales del cuidado. Y también todo esto tiene que ver un poco con lo que hemos estado conversando y quizá también de forma más personal, como qué mensaje quizá le quisiera dar a los investigadores que desean también contribuir en este campo, porque como decía, las redes de apoyo son muy importantes y ujú. sobre todo también dentro del mundo, porque esto se está investigando Sí, alrededor claro. del mundo. Sí, a ver, cuando propusimos la mesa, esto está dentro del grupo de Biography and Society, que es un grupo del estudio biográfico, y nos pidieron a todos que propusiéramos una sesión de trabajo, y yo dije, bueno, quiero hacer esto porque es lo que estoy haciendo y me gustaría saber qué tan interesante Mm, es para otros. Y te debo confesar que tenía un poco de nervios mm, porque socialicé todo esto acá en la UFRO y como que no pasó nada, nadie me pescó mucho. Entonces estaba muy nerviosa de que nadie iba a postular a la sesión y que no iba a pasar nada, porque en realidad no me había llamado a nadie. De pronto mi estudiante de doctoral me dice, profe, yo quiero ir, quiero participar. Y otro colega que conocí en España me dijo, yo también porque tengo un proyecto de la Unión Europea sobre mujeres migrantes y cuidado. Fantástico, dije, ya por lo menos tengo dos postulaciones. Y nunca me llegó ningún tipo de confirmación de que de que estas dos personas habían enviado sus abstracts. Así que dije, bueno, espero que funcione. Y el día que se cierra todo esto, abro y tengo 10 postulaciones de lugares muy mm, distintos y de estudios desde África, desde Italia, Checoslovaquia, Austria, España, Argentina, otro de la Universidad de Chile. Y eso, en primer lugar, me sorprendió porque fue algo positivo, darme cuenta, oye, hay más gente que está estudiando el cuidado, diferentes formas de cuidado. Muchos trabajos eran sobre nuevas paternidades y nuevas masculinidades. También fue muy interesante. Va a ser muy interesante porque estoy leyendo los abstracts ahora para mandar las confirmaciones de las participaciones. Y yo creo que en el momento que tú tienes una instancia como un congreso para centrarte en un tema, permite, primero que nada, conocer los trabajos de diferentes personas. ¿Qué estamos pensando cuando hablamos de cuidado, cuando hablamos de biografía, desde la sociología? Y segundo, te hace generar nuevas redes. O sea, ya me fascinó la idea que me encontré con una postulación de una colega en la Universidad de Chile que no la conozco. Entonces, de alguna manera es como que apareciese como un imán donde mm, convoca a personas y esas instancias permiten justamente de nuevo generar comunidad. mm, A veces las participaciones son recortas porque las personas tienen 15 minutos para contar, ¿vale? Eso es para un poco como el abstract, ujú, pero se dan después instancias de conversación sí. donde tú puedes profundizar. Entonces, ese creo que va a ser un aporte de ver qué es lo que estamos viendo cuando estudiamos cuidado, qué cosas son relevantes en el cuidado, porque cuidado a la tercera edad, cuidado a Ujú. personas en situación, por ejemplo, de discapacidad, también tenemos niños pequeños, también tenemos enfermos, también el cuidado cotidiano, el autocuidado también sería otra dimensión, y hay muchas más, evidentemente. Doctora, ¿y estas postulaciones también ya cerraron? Sí, O no, ya sea, está cerrado. Sí, de hecho, hasta el 10 tenemos que enviar las respuestas para la aceptación de los colegas que puedan participar. Así que
estoy muy entusiasmada, la verdad las cosas, un poco ansiosa Ujú. porque son temas súper distintos, ansiosa en el buen sentido, Sí. de escucharlos, y los abstracts en sí mismos parecen bastante prometedores. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por esta entrevista. Me gustaría igual finalizar un poquito como cuál es su mirada también personal con respecto al tema de del cuidado en Chile, más que nada, como para hacer como una reflexión grande en final, como Ujú, cuáles son estos trabajos que se pueden hacer para continuar hacia una tanto investigación y que después se pueda aplicar más que nada también en la práctica del ujú, cuidado en nuestro país. ujú. Mira, en Chile este tema se ha estado levantando. De hecho, hay un instituto milenio que se llama MICARE, Mm. que fue un proyecto que se lanzó hace un tiempo atrás, ya van en el tercer, cuarto año, tal vez estoy equivocada, me parece que el tercer año. Y tuve la suerte de conocer a una de las, a la directora adjunta, y me invitaron a participar, así que estoy con ellos. Pero qué ha sido interesante en estas sesiones de trabajo es que tú te das cuenta que pareciese que la gente no está estudiando cuidado, pero sí se está estudiando cuidado. Mm. Y a la vez te das cuenta que con estos fondos grandes de la NIT, por ejemplo, 10 años para levantar un tema, quiere decir que hay un nivel de emergencia. O sea, es Mm. importante, está emergiendo este tema y se están haciendo cargo a través de generar estos grupos de estudios que a la vez no solamente van a levantar datos en términos de comprender y describir cuáles son hoy día los problemas de los cuidadores, de los cuidados, de las estructuras. Hay una de las líneas, por ejemplo, que trabaja sobre arquitectura y accesibilidad y Mm. tecnología. Sí. O sea, son varias dimensiones. Pero solamente te puedo contar de esta iniciativa, que es una iniciativa grande, que es una iniciativa financiada por el ANID, y donde hay gente de, de varias universidades. Desgraciadamente casi todo en Santiago, sí. Ujú. Bueno, la Pero descentralización es un tema. es un tema. Pero creo que el hecho de que hoy día estemos hablando, que la palabra pareciese ser también una palabra mucho más cotidiana, te la encuentras harto más a menudo, Ujú. también está haciéndonos ver que a pesar que el cuidado siempre ha existido, no lo estamos inventando hoy día. Eh, las formas de cuidado existen y por algo existimos como seres humanos. Llegamos a lo que somos hoy día como adultos porque alguien nos Nos cuidó cuidó. y nosotros cuidamos a gente, no es una invención de ahora. Ujú. Sin embargo, yo creo que la estructura económica, esa es mi tesis más que nada, que las Mm. estructuras económicas han hecho que aquello que se hacía en la esfera privada antes, en una estructura y un mundo que era distinto, hoy día mm, trae otra serie de problemas que también hay que hacerse cargo para poder, en el fondo, tener una sociedad que pueda ser más recíproca, de alguna manera. Muchísimas gracias, doctora Johanna Sagner. Fue un gusto también tenerla y la verdad el tema es muy apasionante también para las personas que de repente tienen alguna como experiencia o quizá de vida Mm, con gente que es cuidadora o incluso en uno en su propia familia en lo su ve. propia familia, claro. Bueno, doctora, investigadora y docente del Núcleo de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de la Frontera. Fue un gusto tenerla aquí con nosotros en Género en Sintonía. Este capítulo, por supuesto, va a quedar disponible en Spotify. Dentro de esta plataforma también va a ser pasado en UFRO Radio y también nos pueden ver en las pantallas de UFRO TV. Así que nosotros nos vamos, nos despedimos de este capítulo, pero no se vayan también de nuestra sintonía. Vamos a seguir generando contenido para este programa que es Género en Sintonía. Muchas gracias por la invitación.